Conjuntos, operaciones y problemas. En este video brindaré ejercicios relacionados a operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento de conjuntos, así como su aplicación para problemas con 2 diagramas y 3. Veamos. Número 1. Dados los conjuntos, A, los elementos de la palabra bravos, B, elemento literal, de la palabra rabias, y C, hallar la unión de A con B. ¿Qué viene a ser la unión en conjuntos? Es la agrupación de todos los elementos de ambos conjuntos. En este caso, al juntarlo, observamos que hay algunas que se repiten, como B, R, A, y escribimos una sola vez. Y en este caso sería los siguientes elementos. ¿Cómo verifico que está bien? Veamos acá, está B, R, A, B, O, S. Y también podemos decir de otro conjunto, están también los elementos, quizás no en el orden que aparecen, pero deben contenerse, y cumple. Esa es unión, agrupación. Y luego me pide la intersección. ¿Qué viene a ser la intersección? Los elementos comunes para ambos conjuntos. Los que se repiten, los que coinciden. Vemos acá que ambos tienen R como elemento. Ambos letra A. Y también ambos la letra B. Entonces diremos que la intersección sería RA con B. Elementos comunes para ambos. Ejemplo 2. Allí la diferencia de A menos B y C menos A en conjuntos dados por comprensión. Primero debemos encontrar los elementos de cada conjunto. En primer caso, según la condición del problema que aparece, X varía de 1 a 9, excepto 1 y 9, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también el otro, conjunto B, dado que es menor o igual, si coge al 2 y al 6. Serían los siguientes elementos. Mira, en el siguiente caso, mientras que si coge o se considera elemento 2, no puedo decir eso del elemento 10, porque dice que es menor que 10. O sea, los números serían naturales desde el 2 hasta el 9. ¿Qué nos pide calcular aquí? La diferencia. Recordemos que es una operación en conjuntos que da como resultado otro conjunto con los elementos del primer conjunto sin considerar lo del segundo conjunto. Entonces, para ello vamos a hallar a menos B. Y una estrategia de poder encontrar con mayor rapidez es anular los elementos que coinciden como estrategia. Anulamos lo que coincide y la diferencia va a ser los elementos que quedan en el primer conjunto. En este caso, en el conjunto A, que serían los elementos 7 y 8. ¿Cómo encontrar C menos A? Siguiendo el método explicado,
Podemos anular, como primer paso, los elementos que coinciden. Y el resultado va a ser el único elemento que sobra del primer conjunto, que en este caso, recuerda, el primer conjunto es C. Es C. Y el elemento que le sobra es 9. Por lo tanto, esa sería la diferencia. En el problema 3 ya nos piden hallar la diferencia simétrica de conjuntos. Primero vamos a encontrar los elementos del conjunto A, que según la condición serían del 3 al 7, y del conjunto B serían del 2 al 9. La diferencia simétrica está determinada por el conjunto formado con los elementos que pertenecen a la unión, pero no a la intersección. Entonces, anulamos los elementos que se repiten y copiamos todos los elementos que sobran, en este caso de ambos conjuntos. Los únicos elementos que sobran son el 2, el 8 y el 9. En esta oportunidad voy a graficar una gráfica por el conjunto A, cuyos elementos son 3, 4, 5, 6, 7. Y el conjunto B es más amplio y los contiene estos elementos. Entonces sería de esta manera: 8 y 9. Y el 2. Y los elementos que cumplen la condición son justamente lo que hemos sombreado ahí. Esos elementos, este conjunto. Eso es diferencia simétrica. En el problema 4 vamos a calcular ya el complemento. Tenemos un conjunto universal, un conjunto A y un conjunto B. Entiende que el complemento de un conjunto es otro conjunto que contiene a todos los elementos que no están en el conjunto original, pero que estén en el conjunto universal. En primer lugar, vamos a encontrar aquí el complemento respecto de A. Veamos. Si anulamos el método de los elementos que coinciden respecto al conjunto universal, los elementos que quedan en el conjunto universal son los que no tienen el conjunto A. Entonces ellos serían lo que forma parte del complemento. De forma análoga, vamos a encontrar respecto al conjunto B. Como estrategia, vamos a anular los que coinciden: 3, 4, 5 y 6. Y los elementos que le quedan al conjunto universal son los que no tienen el conjunto B, que forman parte del conjunto complemento. En este caso son 1, 2, 7, 8, 9 y 10. Vemos el ejemplo 5. Dados los siguientes conjuntos, por extensión algunas, las otras debemos encontrar los elementos que según la condición del problema serían los siguientes. Determinar cuáles son incorrectas. Primero tenemos que encontrar A menos B. Veamos, A menos B. ¿La estrategia cuál es? Anular lo que se repite. Y la diferencia va a ser los elementos que quedan.
Observemos, ¿qué elementos quedan en el conjunto A? Efectivamente, quedan 6 y 7, quienes forman parte de la diferencia. Por lo tanto, es verdadero. Veamos el otro caso. C menos B. Igualmente usamos la misma estrategia, anulamos los que coinciden. ¿Y qué nos sobra en C? Solamente 6 y 8. Pero aquí el problema me dan que 5, 8 y 6 no coinciden. Por lo tanto, sería falso. En la otra pregunta, nos piden ver la intersección de A con B. A con B tiene como elementos coincidentes al 1, 2 y 5. Entonces diremos ahí que eso es verdadero. En la pregunta D, nos piden unirlo con el vacío. Todo conjunto unido con el vacío es el mismo conjunto. Por lo tanto, los elementos de D formarían parte de esa unión, el cual sería verdadero. Desarrollemos en las siguientes. B, diferencia métrica C. Anulamos ahí los elementos que coinciden de B y C. Y la diferencia métrica está dado por todos los elementos que quedan. Y al observar, el elemento 1 no aparece aquí como sobrante. Por lo tanto, esto sería falso. En la última, en la F, buscamos elementos que coinciden en A y en C y le restamos de la expresión B. Y eso nos da como respuesta falso. Veamos ahora el ejemplo número 6. Dados los conjuntos P, Q, por comprensión, que haya los elementos de R también según la condición que se presenta, y de S, nos piden encontrar el conjunto de potencia de ese datos. Recuerden que primero hay que desarrollar los paréntesis. Nos concentramos entonces en P menos Q. Anulamos los que coinciden. Y copiamos lo que le sobra solamente al conjunto B. Es decir, 6, 7, 8 y 9. Nos toca ahora encontrar P menos S. Observamos ahora los elementos de P y S. Primero anulamos los que coinciden. Y la respuesta sería los elementos que sobran. Es decir, que están en P. El 5, el 6 y el 7. Luego nos piden unirlo, todos esos elementos, con R. Y al unir los elementos de P menos Q, P menos S y R,
obtenemos como resultados 5, 6, 7 y 8 y 9. Recuerda que aquí está el 8, el 9. Hemos ido agrupando cada uno de los elementos que pertenecen de todos los conjuntos. Y nos piden aquí encontrar la cantidad de elementos que posee el conjunto potencia. Eso lo obtenemos con la fórmula 2 a la n, donde n representa a la cantidad de elementos de conjunto de dimensión, que en este caso contiene 5 elementos. Aquí lo podemos contar nuevamente. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos el cálculo de la fórmula 2 a la quinta, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, nos da 32. En el número 7, miren el conjunto M y el conjunto N, me piden hallar potencia del conjunto M intersectado con N. Primero hallamos la potencia. Recuerda que el conjunto potencia está determinado por el subconjunto de M. ¿Cómo se encuentran los elementos? De acuerdo a la definición, a cada elemento le vamos a agregar llaves para que sea un subconjunto. Aquí lo tenemos. Ya van 3 elementos. Ahora vamos a juntar los elementos de 2 en 2. En este caso, juntamos primero 6 con 2. Seguidamente 6 con vacío, como también el 2 con el conjunto vacío, llaves. Veamos. Ahora nos toca dar de 3 en 3, o sea que es el mismo conjunto M. Y finalmente el conjunto vacío. Todos ellos forman parte de los elementos del conjunto potencia. Me piden encontrar la intersección con N. Veamos cuáles cumplen. En M hay el conjunto nulo en N. Aquí también lo hay. 2, el numeral 2 con doble llave. Y el numeral 6 con par de llaves. El otro elemento no lo encontramos, por lo tanto solamente serían como resultado de la intersección 2, 6 y 12. 3 elementos. Pregunta 8. Todos los conjuntos P, numerales del 1 al 22, Q, los números primos, y R, los números impares, y la proposición es encontrar su veracidad. Primero, Q con R. Recuerde, en el triángulo, la definición simétrica, como estrategia, primero anulamos los elementos que coinciden. Y la definición simétrica está dado por los elementos que sobran. Arriba nos sobra el numeral 2. Y en la parte inferior, 1, 9, 15, 21.
que sí aparecen aquí. Entonces diremos, esto es verdadero. En la siguiente nos piden calcular la intersección, justamente lo que hemos marcado. Y contemos cuántos elementos está en intersección de Q y R. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, diremos que la proposición 2 también es verdadera. Nos piden calcular ahora la cantidad de la diferencia simétrica de R con Q menos Q con R. R con Q serían los elementos que le sobran a R, ¿no? Contamos aquí. 1, 2, 3, 4. Mientras que Q con R, los elementos que le sobran solamente al Q, que es 1. Y al restarlo, 4 elementos menos un elemento, eso es 3. Por lo tanto, es eso. En la cuarta proposición hay un paréntesis. Debemos encontrar la unión de Q con R y restarle de P. Al hacer los cálculos, nos sale como respuesta elementos 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, 16, 18, 20, 22. Y ellos son 10 elementos. Por lo tanto, sería falso. La pregunta era cuáles son verdaderas. Entonces marcamos la alternativa C. Veamos el caso del problema 9. A y B son dos conjuntos finitos, tales que el número de subconjuntos de A y B suman 320. Y A y B tienen dos elementos comunes. Determinar el cardinal de la diferencia simétrica. Cuando se habla de subconjuntos, estamos en el caso de los elementos obtenidos con 2 a la n, de la potencia de 2. En este caso, los resultados pueden ser, según la cantidad de elementos, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y podemos seguir avanzando. En el problema me dicen que hay que elegir dos de ellos que sumen 320. Y al sumar 64 con 256, efectivamente sale 320. Recuerda que el 64 resulta de 2 a la 6. Quiere decir que el conjunto tenía 6 elementos. Y el otro conjunto, 256 que tenía, es 2 a la 8. Es decir, tiene 8 elementos porque el exponente me representa la cantidad de elementos. Ahora hacemos un pequeño gráfico. Ubicamos a los dos conjuntos. Conjunto A con 6 elementos. Conjunto B con 8 elementos. Y haciendo uso del dato que nos dan, que tienen dos elementos comunes que formarían parte de la intersección, lo reemplazamos. Completamos. Este valor sería la resta de 6 con 2. Y en otro caso, iría en ese lugar la resta de 8 con 2.
Al verificar, vamos a determinar que la cantidad de elementos de la distribución simétrica van a ser lo que forman parte de la región 4 y 6, la unión menos la intersección. En este caso, sea igual a 10. Pregunta 10. Al pie de los diagramas de Venn-Euler, escribe las operaciones de los conjuntos. En los conjuntos donde la parte central no está sombreada, eso es parte de la definición de una diferencia simétrica. Hay otro gráfico donde está pintado parte de A y de B, pero nada de C. Si no es nada de C, quiere decir que hay una resta de C. Y la otra parte representa la unión de A con B. Finalmente, hay un tercer caso donde está pintado toda la región de A. Entonces, A unido con otro sector, ¿no? En este caso va a ser la intersección de B con C. Veamos algunos problemas. En un grupo de 150 personas, conjunto universal, 105 saben nadar, que sería un conjunto, y 25 saben remar, que sería otro conjunto. ¿Cuántas personas saben nadar y también remar? Cuando no hay dato de problema, podemos usar la estrategia muy básica, que es sumar los elementos de n con r y restar de la universal. 105 más 95 menos 50. Obtengo que la intersección sería 50 elementos. El otro método que se suele hacer también es la variable, ¿no? Para ello completamos los datos. Si todo esto vale 95 y por acá vale x, este sector va a ser la diferencia, o sea, 95 menos x. Dado que la suma de las partes es igual al todo, y por acá tenemos 105 elementos, más el sector verte 95 menos x, me tiene que dar el conjunto universal. Por ecuaciones, x pasa con signo cambiado, tenemos ahí la resta de 200 con 150, igualmente como en el caso anterior, obtenemos como resultado 50, que es la intersección. Pregunta 2. En una ciudad, el 60% de los habitantes comen pescado. Voy a ubicar como un elemento numérico esa cantidad. Y el 50% comen carne. Luego nos dicen que el 40% de los que comen carne nos pide el porcentaje de carne. O sea, debemos hacer el cálculo ahí. Multiplicar 40% por la cantidad de carne, que es 50. Nos da el valor de 20. Ellos también comen pescado. Es decir, nos representa a la intersección. Nos toca ahora completar. Acá es 60, acá es 20, acá iría la diferencia de ambos. 60 menos 20 nos va a dar igual a 40. En el siguiente, restamos 50 menos 20 y eso nos va a dar 30.
conjunto universal, dado el porcentaje, representa 100. Veamos, ¿cuántos elementos tenemos ahí? Tenemos en uno de ellos 40, más 20, más 30. Tenemos 90. Para llegar a 100, ¿cuánto nos falta? Nos falta 10, que serían el porcentaje de los habitantes que no comen ni pescado ni carne. Tenemos ahora un problema usando el diagrama de Carroll, dado que aquí los conjuntos son disjuntos. Nos habla que en una fiesta hay 80 personas, que son entre hombres y mujeres. Dado que en la intersección usamos este modelo de desarrollo, el total viene a ser 80. Y también hay personas que cantan y no cantan. Primer dato. 30 son hombres. Si son 80 y 30 son hombres, mujeres va a ser la diferencia. Es decir, 50. 25 son mujeres que cantan. Entonces las que nos cantan van a ser las otras personas que se restan. Bueno, que también sale 25 de esa oportunidad. Y hay 40 personas que no cantan. Si no cantan va a ser 40. Dado que hay 25 mujeres que no cantan, los otros van a hacer la diferencia, ¿no? O sea, 15. Y dado que todos los hombres son 30 y 15 no cantan, los que cantan serán la diferencia, o será otros 15. Nos preguntan, ¿cuántos hombres cantan? Al observar el cuadro, decimos entonces que eso es igual a 15. Y hacemos un problema último, el número 14, usando 3 diagramas de Venn. Dice que en una encuesta se determinó que 68 estudiantes se portan muy bien. Hay 160 estudiantes que son habladores. Y hay 108 estudiantes que son inteligentes. Cuando tenemos conjuntos de 3, la recomendación es encontrar los elementos que van a ir en la intersección de los 3. Busquemos en los datos la cantidad de lo que se portan bien, más lo que son habladores, más los inteligentes. Y nos dice que eso es 40. Entonces reemplazamos el valor ahí. Y podemos ahora continuar. Completamos los demás datos que nos dicen ahí que hay 55 que son habladores y se portan bien. El conjunto de intersección de ambos conjuntos. 55 debe ser. Ya tenemos 40. ¿Cuánto nos falta? Para 55 nos falta la cantidad de 15. Por eso que aquí solamente completamos con 15. Porque la sumatoria debe darme 55. $48 se portan bien. Y ya tenemos 40. Para llegar a 48 nos faltaría 8. La intersección de lo que se portan bien. Finalmente,
hay 120 que son habladores e inteligentes. Haría 120. Pero tenemos 40 ya. ¿Cuánto me falta para llegar a 120? Faltaría 80. Ahora, completemos cada uno de los conjuntos que nos faltan. Los inteligentes, el cual es la pregunta, deben ser 138. Tengo 8, más 40 más 80, va a 128. O sea, aún faltarían 10, que es 138. De igual manera, completamos en las otras. Por ejemplo, que se portan bien, deben ser 65. Ahí comprobamos con la sumatoria. Y finalmente en el otro debe darme 160. Y lo que le falta para completar esa cantidad es 160. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos estudiantes son inteligentes solamente? Está referido a los elementos que están dentro de estos 10. Por lo tanto, decimos 10 son estudiantes inteligentes solamente.